bien, buen día con todos, chicos. Nuevamente aquí estamos con la presencia del magíster Pablo Douglas Salazar Pito, ¿no? Él es magíster en educación superior y también es, pues, él trabaja acá en nuestra alma mater, en nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo también trabaja en el Colegio Rafael Narváez Cadenillas, ¿no? Muy bien, maestro Tito, acá tenemos con el tema las patriotas en el proceso independentista del Perú. Siempre después de la educación primaria, haciendo énfasis con el trabajo en el bicentenario, ¿no? Muy bien, profesor Tito, le damos el pase para que usted pueda seguir con su ponencia. Muchísimas gracias. Adelante. Muy bien, gracias señorita Jessica, profesor Eliseo, por la presente. Primero, hacer un agradecimiento extensivo a la doctora Rumer-Equilo por la invitación para este magno evento relacionado por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas para empezar. ¿Me confirman se ve? Sí, aquí se observa. Muy bien. Muy bien, profesor Tito. Adelante. Muy bien. Antes de empezar con la exposición, quisiera hacer un par de reflexiones. Primero, como estamos trabajando acá en el nivel de primaria, acá sería una situación muy particular. Un mensaje a todas las profesoras y profesores de educación en primaria, la importancia que tienen ellos y ellas en la formación de la educación de los niños desde primaria, que es la base de la educación en todo sentido. A esa edad los jóvenes se les forman buenos valores patrióticos, buenos valores de la familia, van a crecer con esa educación como quiere un Perú para cambiarlo. Entonces, el poder que tenemos, sobre todo los profesores de primaria, en cambiar la mentalidad de los niños, que más tarde para cambiarlo por un Perú mejor, está en eso, ¿no? Ese es el reto que se tiene de acá en adelante con todos los profesores que tienen esa responsabilidad tremenda, porque de acá en 15 20 años van a salir de los colegios y van a ir a las universidades y van a ir con esa mentalidad formada como debe ser. Tengo entendido también que en la escuela primaria lo tienen también bien orientado, con orientación a los valores de familia, con orientación a los valores patrióticos, que tienen que respetar y valorar el Perú como debe ser. Entonces, en ese marco de la responsabilidad académica como docente que tenemos nosotros, que vamos a formar profesionales que van a cambiar el Perú, me ha tocado tocar un tema muy interesante, que es las patriotas en el proceso independentista del Perú. Las mujeres que van a hacer historia. Es un tema amplio, grande, que abarca muchos aspectos, muchos hechos de la historia del Perú. Para esta etapa voy a explicar algunos puntos, así que vamos avanzando. Voy a empezar con una pregunta de reflexión. Dice, ¿no? Las mujeres patriotas de ahora están invisibilizadas. Son como Francisco Bolognesi en la batalla de Arica, que no esperan refuerzos, pelean hasta quemar el último cartucho. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente vemos las mujeres patriotas en las calles, peleando en el día, jóvenes. Yo salgo a la calle, me voy por el Mayorista, me voy por la Avenida España, camino, y veo cómo esas mujeres, exponiéndose al sol, exponiéndose al viento, a la delincuencia, están peleando el día, lamentablemente abandonadas por las clases políticas que no velan por ellas, mujeres que tienen que trabajar, que no tienen seguro, que no tienen asistencia médica. Ellas son mujeres que están forjando la patria en este momento, en el día, llevando un dinero con sudor su frente a su casa y demostrar a sus hijos que sí se puede trabajar honradamente y se puede salir adelante. Mis respetos a todas esas mujeres que están trabajando duro en la calle en el día para cambiar la historia. Nunca se rinden, a pesar que están abandonadas por las clases políticas. Están luchando hasta el final. Enfermas o no enfermas, tienen que salir a trabajar por cambiar la historia de su familia y por cambiar la historia de sus hijos. Hay una importancia, digo, que estas mujeres patriotas, que en el día están cambiando la historia. Entonces, en ese marco de las mujeres patriotas, vamos a entrar a un tema que sigue.
Las patriotas en el proceso de la independencia. Acabo de hacer un énfasis, por ejemplo, en lo que plantea la historiadora Claudia Rosas en su obra Mujeres de Arma Tomar. Ella estructura en 4 momentos la participación de la mujer en la independencia, en el proceso histórico del Perú. El primer momento es en el proceso independentista, en el segundo momento la formación de la República Peruana, en el tercer momento en la guerra con Chile y en el otro en la guerra con el Ecuador. Para este evento que se está desarrollando solamente voy a tratar los 2 primeros. Los otros 2 quedará para otro momento, que también son claves importantes en la participación de la mujer en la guerra con Chile y en la guerra con el Ecuador. Se verá en otra oportunidad. En el proceso independentista, ¿cómo contribuyeron las mujeres acá? Fue mucho el aporte. Por ejemplo, tenemos en sus labores de inteligencia, traslado de mensajes, acciones militares, misiones de espionaje, asistencia a los enfermos, repartiendo propaganda revolucionaria. Van a participar todas las mujeres de los diferentes estratos sociales. Miren la importancia que tiene el papel de las mujeres, exponiéndose a ser capturadas por las autoridades españolas y a ser ejecutadas. Pero ahí le van a poner alma, corazón y vida para cambiar la historia. Otro punto es, para poder entender un poco el sentir de la población nativa de aquellos años, por qué se van a rebelar y va a iniciar con un hecho muy importante con la revolución de Túpac Amaru, sin desmerecer las anteriores rebeliones, por si acaso. Entonces, acá he puesto 2 pasajes muy interesantes de 2 frailes. Cómo eran tratados las mujeres o cómo eran tratados las personas en aquellos momentos para sentir su reclamo y lanzarse a una revolución. Por decir, ¿no? Dice, Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba, en memoria de las historias del Nuevo Mundo, en el siglo XVIII, denunciaba una política de intensa explotación de los indios en el cumplimiento de una múltiple y dura carga para el colonizador, el Estado y la Iglesia. Describe las condiciones infrahumanas en las que vivían los mitimayos. Miren, ¿no? El relator, el caso de un indio cuya mujer, presa de la desesperación, se había suicidado después de ahorcar a sus hijos ante la amenaza de lo que iba a llevarlos a las minas. Este no es un hecho aislado, agrega Buenaventura Salinas, porque lo mismo hacen las madres que pariendo varones los ahogan para evitarles el destino de la mita. Ustedes ven una imagen al costado de las mitas, donde eran, sobre todo en la minería, donde eran llevados miles y miles de nativos y miles morían en ese entorno. Entonces las mamás, al ver que nacía un varón, entraban en una desesperación, porque al final iba a ser arrancado de sus senos y llevado a ese trabajo forzado. Preferían 1000 veces ahorcarlos, matarlos, ahogarlos o lesionarlos para que no se lo lleven. Entonces se va formando un sentimiento de cólera en ese contexto. Otro punto interesante también que se ha puesto acá es el párroco Francisco Romero denunció, miren, ¿no?, que los corregidores llegaban al extremo de hacer pecar sin descanso a las mujeres, retribuyéndole con miserias, propinas o con nada. Otro sacerdote mencionó que se les obligaba a tejer todo el año mucha ropa para enviarlas a Potosí, pagando su trabajo en tabaco, cinta y otros géneros que no necesitaban para su alivio. Los famosos corregidores, autoridades que deberían velar por los nativos de acá, fueron los mayores explotadores. Y en ellos se van a fijar las primeras rebeliones para deshacerse de ellos. Entonces, vemos acá cómo se va generando el caldo de cultivo de rencor. Y por eso hay una imagen de Huamampuma de Ayala, cómo las autoridades españolas castigaban a los nativos ante la desobediencia que ellos realizaban. Entonces queda claro que se va formando, se va gestando esa rebelión ante esas injusticias que se va dando. Es por eso que salta por acá un tema, la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, como un hecho histórico muy importante, sobre todo por la trascendencia que tiene. Entonces la rebelión estalla por el abuso de los corregidores. Las patriotas que lucharon por la libertad y dieron su vida fueron Micaela Bastidas,
Tomás Arquito Condemaita, Cecilia Tupac Amaro, Bartolomé Sisa, Gregoria Paza, entre otros. Ahí vemos la participación masiva de las nativas en este proceso independentista del Perú. No se van a rendir. Quieren cambiar la historia. Entonces, Micaela Bastidas, personaje conocido por todos nosotros, trascendental en este proceso independentista, va a realizar obras impresionantes, sobre todo saber su personalidad, su carácter como mujer, para cambiar la historia, la trascendencia que ella va a hacer. Entonces, ella descendía de una familia pobre, ¿no? Y sin ningún rango. También, con Tupac Amaru, acá formaron una pareja unida, que es interesante, preocupada por la educación de sus hijos, a quienes supieron transmitir el anhelo por la libertad y la justicia social. Por eso he dicho, ¿no? Qué importante es la familia, en casa. En casa se debe formar y forjar los valores, identidad, respeto, amor a la patria. De nada vale celebrar el bicentenario, la independencia una semana, de ahí nos olvidamos hasta el otro año. No, es constante, es el día que se tiene que hacer las cosas. Y ellos lo tuvieron claro con sus hijos también. Forjar esa identidad, ese cambio de mentalidad que se necesita con la juventud. Todo parte de casa. Si no se respetan las normas en la casa, estamos además trabajando en el bicentenario. Entonces, ese es un reto que tenemos todos los padres de familia y los profesores de primaria que van a consolidar eso. Porque con esa base llegan a la secundaria y tenemos grandes cambios en el futuro. También dice acá, agrega también acá, María, dentro de un acontecimiento que pongo, no es casual que contrataran maestros para su instrucción, pues así evitaban que estudiantes en el colegio de Cacique del Cusco, orientados a preparar jóvenes sumisos a la corona de España. O sea, ellos todos los jóvenes de aquella época que iban a estudiar, se preparaban de manera sumisa. No se les daban nuevas ideas liberales o libertarias. Tenían que obedecer nada más. Acá una contingencia, repito, actualmente, por decirlo, las autoridades políticas del Ministerio de Educación han reducido las horas de historia, geografía, economía. Los profesores de hace 20, 30 años se acordaban que había cursos de historia, había cursos de geografía, había cursos de geopolítica, de cívica, todos se han reducido a 3 horas. ¿Qué quieren? ¿Que la juventud se vaya olvidando de su Perú? ¿Que desconozca qué es lo que tiene? ¿En 3 horas se puede hacer todo? No creo. Una posición particular, nada. Continuando entonces con el evento. Micaela Bastidas nunca aprendió a leer, ni a escribir, solo firmaba con su nombre. Tenía una persona que le ayudaba a redactar, sí, lo que ella dictaba. Entonces, el hecho que va a marcar su participación activa fue la captura y muerte del corregidor Antonio de Herrera y el triunfo contra los realistas en la batalla de Sangarana. Entonces son hechos importantes que ella comienza a activarse, comienza a tener participación, comienza a figurar su actuación. Entonces dice, otro punto, su accionar fue determinante a raíz de que Tupac Amaru no decidió atacar directamente al Cusco. Tupac Amaru, como bien sabemos, lejos de atacar directamente al Cusco, después de los triunfos de Sangarana, decide irse por el Alto Perú, por el altiplano, a buscar más gente que apoye el proceso de rebelión y cortar el abastecimiento al Cusco, lo cual no estaba de acuerdo Micaela Bastidas en ese contexto. Pero tenía que acatar el plan de Tupac Amaru. Entonces, en esa circunstancia, cuando Tupac Amaru se retira, ella se queda acá y asume papel preponderante, importante. Ahí se ve la figura y el carácter de la personalidad de una gran mujer. Por eso, en ese contexto ella da órdenes y cartas de Micaela Bastidas. Miren, en ausencia de Tupac Amaru, asumió la dirección administrativa y política de Tungazuca. Es ella quien imparte las órdenes, otorga salvoconductos, lanza edictos, dispone expediciones para reclutar gente y enviar cartas a los patriotas. Mira, asume ella personalmente todo el peso, ¿no?, que lo obligaba en ese momento a cumplir históricamente ante la ausencia de Tupac Amaru. Tanto así que varias personas en ese contexto ya lo van caracterizando de la siguiente manera y dice, no vacile en proferir amenazas de cartas dirigidas a caciques y gobernadores,
de manera clara, rotunda y conmina a los gobernadores. Otro punto, no existen sutilezas ni vacilaciones en su lenguaje. Da órdenes, llama a ladrones a los corregidores y apresa a quienes se niegan a obedecer a Túpac Amaru. Miren, lo tuvo claro. Lo tuvo claro lo que se tenía que hacer en ese momento. Asumió ese rol importante en la docencia de Túpac Amaru. Voy a poner dos cartas que ella manifiesta un par de cosas. Van a ver. Dice, una carta amenazante, ¿no? Para que vean su actuar. O sea, no solamente queda como una característica, sino acá hay dos evidencias. Dice así, señores gobernadores, don Baltasar Cárdenas, don Tomás Enríquez y don Mariano Flores, ya habrá llegado la noticia a ustedes de cómo mi marido se halla actualmente practicando precisas diligencias a fin de tan solo librar de este reino de los ladrones, de los corregidores, de que resultará en beneficio común de todo el reino y nos veremos libres de semejantes abusos. O sea, ya, tenía clara la idea, orientaba a los corregidores que estaban ellos tomando malas decisiones y que iban a ser castigados si no cambiaban. Tungazuca, 15 de diciembre de 1780, doña Micaela Bastidas. Miren, ese mensaje, ¿no? Contundente, amenazante que da. Pero no solamente nos vamos a quedar el mensaje contundente, amenazante. También Micaela Bastidas también tuvo su corazoncito. Tuvo su corazoncito con Túpac Amaru, porque no solamente había cartas amenazantes, también había cartas de amor hacia Túpac Amaru. A pesar de la rebelión, de las batallas, de los sinsabores, de la inclemencia climática, del espacio geográfico, y ella le va a mandar cartas de amor. Por decir, no dice, ¿no? Micaela le envió 19 cartas. En ellas los llamaba sencillamente Chepe, hijo Pepe, Chepe mío, hijo Chepe mío, Chepe de mi corazón, hijo de mi corazón, amantísimo hijo de mi corazón, y firma, tu Mica, tu amantísima compañera, tu amantísima esposa de corazón, tu amantísima Micaela, el 27 de noviembre de 1780 a diciembre de ese año. ¿Y qué le responde Túpac Amaru? La llama hija mía, hija Mica, hija, siempre tu Chepe. Miren, o sea, el trato, el cariño que a pesar de todas las circunstancias de esa rebelión mantenían esa relación. Los dos iban parejo y afirme también en sus decisiones. Qué importante tener en cuenta ese detalle. Terminada la batalla o la rebelión, viene el juicio final de la rebelión de Túpac Amaru. Capturado Túpac Amaru y Micaela Bastidas, se procedió a la sentencia y ejecución de Micaela Bastidas. Vamos a ver cómo los españoles se ensañan con ellos sangrientamente, sobre todo con Micaela Bastidas, ya que estamos hablando de patriotas. Por ejemplo, dice, ¿no? Antes de que lo ejecuten, le van a cortar la lengua a Micaela Bastidas, le van a dar la pena del garrote, pero como tiene un cuello tan delgadito, tan fino, no cerraba, no moría. Entonces los verdugos lo van a terminar rematándolo a patadas, en el estómago, en el pecho, hasta matarla. Y de ahí viene una cosa inhumana, que supuestamente para los españoles debe quedar como ejemplo que nadie más se tiene que rebelar. Le van a cortar la cabeza, que va a ser expuesto varios días en un cerro llamado Pico, y luego le van a desprender los miembros. Por decir, ¿no? Un brazo se destinó a Tungazuca, el otro a Arequipa, y uno de las piernas a Carabay, y el restante del cuerpo se condujo al propio cerro Picho. Y ahí se quemó en la hoguera dispuesta para el efecto juntamente con el de su marido, según lo mandaba la citada sentencia. Entonces se van a ensañar con ella. Pero lejos de eso de atemorizar a las comunidades campesinos o nativos, se van a armar de valor y van a seguir reclamando. Terminada con Micaela Bastidas, tenemos otro personaje importante, Tomás Atito Coquemaita, cacique de Acos.
Propietaria ella de de casas, fondos, animales y otros bienes, lo que favoreció el apoyo estratégico que brindó a Túpac Amaru. También dirigió numerosos grupos de mujeres que defendió con éxito el puente cuando iban a pasar los realistas. Su éxito fue de tal envergadura que los españoles lo consideraban como una obra de brujería. O sea, eran mujeres de armas tomar, ¿no? Que iban a luchar contra todo. Pero al final fue capturada y acusada. Se fue acusada porque una de las principales fomentadoras del traidor cacique José Gabriel Túpac Amaru, que reclutaba gente para el movimiento y que combinaba a los caciques a fin de que se unieran a Diego Túpac. O sea, apoyaba a Túpac Amaru, motivaba a que otros participen en esta rebelión. También fue condenada a muerte y sacada de este cuartel donde estuvo presa en Bestia Albarda con una soga de esparto al pescuezo, atado pies y manos con voz de pregonero que manifestaba su delito, llevándolo así por la plaza principal y pública de esta ciudad hasta el lugar de suplicio. Su cabeza separada del cuerpo será llevada al pueblo de Arcos y puesta en una picota en el sitio más público y frecuentado. O sea, una muestra de que nadie se debe rebelar, porque si no iban a terminar así. También tenemos a Cecilia Túpac Amaru, de 26 años, que participa activamente en el sitio del Cusco y en los preparativos insurreccionales del Cerro Picho. Tan radical es su postura que los españoles lo consideraban inclusive más peligrosa que Micaela Bastidas, cuando lo detuvieron en Secuani. El mismo día que ejecutaron a su esposo, lo sacaron montada en el burro y lo azotaron por las calles como castigo. Y al final de cuentas, lo condenaron a recibir 200 azotes dados por las calles y a 10 años de destierro al convento recogidas en la Ciudad de México. Murió en la cárcel a causa de los maltratos, antes de ser desterrada. Mira, todos los suplicios que están pasando las patriotas por querer cambiar la historia. Bartolina Sisa, otra gran patriota, participó en el primer cerco de la ciudad de La Paz a mediados de marzo de 1781, regresando al río para luego romper puertas y aislar a las poblaciones. Controlaba la provisión de víveres y se desplazaba con una comitiva de 800 aymaras entre los campamentos del Alto, Pampajasi y Collana, otorgando pases y pasaportes para que algunas personas puedan pasar por el territorio rebelde. Finalmente, ella fue detenida el 2 de julio, cuando lo condujeron a la Plaza Mayor de La Paz, atada a la cola de un caballo, paseada por las calles, portando un palo de modo de cetro y con una corona de espigas, humillada públicamente. Tenemos también otras mujeres patriotas, muy interesantes. Gregoria Paza, hermana de Julián Apaza Túpac Katari, combatió junto a Andrés Túpac Amaru en Sorata y Azángaro. Fue condenada a muerte en 1782 con Bartolina Sisa, ambas montadas a caballo recibiendo azotes previo a la ejecución. También tenemos a Marcela Castro, alentó y participó en el levantamiento de Macarpata, esposa de Túpac Amaru y madre de Diego Cristóbal Túpac Amaru, lugarteniente de Túpac Amaru, fue condenada al destierro. Ventura Mojarras, anciana madre de Juan Bautista Túpac Amaru, fue condenada al destierro, pero murió de sed sin que nadie le alcance el agua que pidió hasta el final. Y como última protagonista en este contexto de la rebelión tenemos a Margarita Condori. Ayudó al abastecimiento de las guerrillas de Diego Túpac Amaru, también fue ejecutada. Todas las casas fueron arrasadas y los bienes confiscados. Ahí tenemos la participación patriótica de todas las mujeres que participaron en la rebelión de Túpac Amaru. Apostaron por un objetivo en común, la libertad. Algo muy sagrado que todo ser humano debe tener, la libertad. En el otro momento, terminada esta fase, llegamos al otro momento, es la formación de la República Peruana. Y estamos hablando en el inicio de la República, con la llegada de San Martín acá. En ese contexto, ¿cuál va a ser la participación de las mujeres? Sobre todo la participación limeña. Acá dice, ¿no? La población limeña de nobles y plebeyas apoyaron la causa de la patria durante el protectorado de 1820 y 1822.
las damas nobles tituladas limeñas o tituladas residentes en la capital estuvieron a favor de la causa patriótica en las conspiraciones contra el gobierno del rey. O sea, acá también las damas de la sociedad o de los diferentes tratos sociales de acá en la capital van a estar activamente participando. Y de eso muy poco se conoce o casi nada se hablaba en los colegios. Acá voy a poner algunos ejemplos de los tantos que, porque hay bastante información que ha salido ahora con los historiadores y historiadoras que están reivindicando la participación de las mujeres de todos los sectores del Perú en favor de la independencia. Leguía y Martínez informa que hubo una mujer limeña respetada tanto por nobles como patriotas. Era una admirable anciana de cerca de 60 años, pero con un alma de 15, repleta de ilusión patriótica, de fe y resolución, llamada doña Hermenegilda de Gisla y de la Rea, marquesa de Gisla y Gueselín y condesa de la Granja, y su sobrina doña María Simona de Gisla y de Vergara Cajamarquina. Tremendos títulos, pero muy involucrada con el patriotismo. Encontramos que aquella noble dama no escatimó esfuerzo para la independencia del Perú. Realizó ingentes gastos, se mantuvo en contacto con el general San Martín y las autoridades españolas señalaban que en su casa se apoyaban a los patriotas que trabajaban en Lima o emigraban al Ejército Libertador. Miren el papel que cumplió. Apoyó a San Martín, recibía en su casa un montón de gente que estaban a favor de la independencia y los españoles lo tenían en la mira. Pero ella firme, ¿no? Otro ejemplo. Hablamos del batallón Numancia. No sé si se acordarán. Hubo un batallón de españoles que se pasó al bando patriota. Pero ese batallón, cuando pasa al bando patriota, tiene que ser alimentado, tiene que ser protegido. ¿Y dónde sale ese dinero? ¿Quién apoya? Entonces acá tenemos una información interesante también. Dice, ¿no? En el mes de septiembre se publicó en la Gaceta la lista de donación, suscripción voluntaria hecha a favor del benemérito Cuerpo de Numancia y que ha colectado al patriota José Francia, en la cual encontramos la entrega de 80 pesos realizada por María Gisla y la marquesa de Casabosa, doña Juana González de Mendoza, la cual donó tanto prenda de vestir como dinero en efectivo al figurar en la relación con 50 camisas, 25 pesos, donativo que fue publicado con el de otras damas más como doña María Verdugo y a Zamora con 25 pesos, doña Constanza de la Puente con 12 pesos, doña Anselma Huaycochea con 12 pesos, entre otras. Miren, ahí apoyando decididamente a la causa patriótica. También tenemos donación de camisas para los integrantes del Ejército Libertador. He escogido 3 casos, hay varios más, solamente he escogido 3 casos para este contexto. Acá vamos a ver la participación de las monjitas. Miren, la lista de donantes aparecían regularmente en la Gaceta. Hemos podido encontrar y comprobar con la publicación del sábado 3 de noviembre de 1821, con respecto al donativo femenino, una relación de 830 camisas que confeccionarían las monjas de los monasterios y las hermanas de los beaterios, según las ofertas de las preladas para confeccionarlas. Es aquí que tenemos el reparto de 100 camisas a los monasterios de Santa Clara, Concepción, Descalza, Encarnación y Santa Catalina, 72 camisas al de Trinidad, 24 camisas a los de las Nazarenas Trinitarias y Santa Teresa y finalmente 12 camisas a los de Santa Rosa y Mercedarios. En cuanto a los beaterios, el de Viterbo aportaría 50, el de Patrocinio 40 y los Copacabana y la recogida 24 cada una. Esta publicación es la correspondencia al año de 1821 y como veremos al final, las abadesas serán premiadas con la orden Innominada Mujeres del Protectorado. Vemos la participación de las monjas
de los conventos, con sus acciones patrióticas, muy identificadas. O sea, tenemos la participación en diferentes sectores, de diferentes realidades, y de diferentes lugares del Perú, sumándose a ese proceso independentista como las mujeres patriotas. Un personaje también muy importante es María Parado de Bellido, una gran patriota, guerrera. Cosas puntuales. La llegada de Arenales a la sierra avivó el sentimiento tanto separatista como represor. En 1822, el general José Canterat da la tarea de reprimir el movimiento ayacuchano al general Catarrala. Fue en ese contexto que Tomás Bellido, hijo de María, fue capturado y fusilado en Cangallo. El dolor de perder a su hijo fue remontando con el activismo de sus padres, quienes prosiguieron colaborando con el movimiento patriota en calidad de informantes. Y Pasoldán dice, con la hazaña de la famosa Andrea Bellido, en su poder se descubrió una carta que daba noticia de la situación de los españoles. Interrogado sobre el autor, se negó a revelarlo y se le condenó a muerte marchando al suplicio con una entereza e impasibilidad digna de la epopeya. O sea, ella no delata y se enfrenta al juicio final. Entonces, dice, se le preguntó varias veces a María Parado de Bellido, ¿quién escribió la carta? Ella respondió, yo la escribí. Contestaba la sin ventura, clavados los ojos nublados por las lágrimas en la Virgen. Mientes, tú no sabes escribir. Responde, sé hacerlo. ¿Y cómo no has podido escribir después? No he querido. Escribe ahora. Silencio. Te obstina. Pues adelante. Entonces, no delató, no habló, asumió toda su responsabilidad como mujer patriota y se va a enfrentar al juicio final. Entonces, la fúnebre comitiva avanza, llega a la plazoleta de Arco, repleta ya de gente, ahí está el banquillo fatal. Entonces, María Parado de Bellido fue fusilada por los españoles en los extramuros de la ciudad de Huamanga el 1 de mayo de 1822, en el contexto de la presencia de la Expedición Libertadora del Sur en el Virreinato Meorano y del Protectorado de San Martín. La llegada de las tropas sanmartinianas en 1820 intensificó la actividad de las fuerzas guerrilleras presionando constantemente sobre los realistas. Muere una patriota más, con sueño de libertad, con sueño de cambiar la historia del Perú. Ejemplo a seguir de grandes mujeres que han estado escondidas y ahora se está mostrando con los grandes trabajos que están haciendo los historiadores. Otro personaje importante, Brígida Silva de Ochoa, que muy poco a veces se hablaba en los colegios, ahora ya es menester de todos los profesores hablar de estas mujeres patriotas. Fue informante del frustrado levantamiento de Aguilar Ubalde en la capital imperial. Esta labor de llevar y traer comunicaciones de los patriotas era sumamente peligrosa, ya que el virrey de Abascal contaba con una red de espionaje sumamente eficiente. Sin embargo, debido a que su hijo se encontraba acuartelado en Santa Catalina sirviendo al ejército realista, Brígida prosiguió sus labores de espionajes, además del cuidado del prisionero a los que llevaba consuelo, noticias y alimentos. Se ubicó en el bando patriota, sin temer a ser capturada, enjuiciada o ejecutada. Lo tuvo claro también. Brígida no cesaba de remitir planes y cuantos datos creía necesarios para facilitar la empresa del general José de San Martín. Acompañaban lista de todos los patriotas con quienes debía contar, se le indicaban los recursos y hasta que se le mandaban los planos de los puertos y caletas por donde podían desembarcar. O sea, facilitaba todo, sin temor. Recordó en su momento el historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena respecto al apoyo interno recibido por San Martín. La patriota peruana fue parte de una red de espías
y corresponsales sanmartinianos. Por decreto del 11 de enero de 1822, el general José de San Martín lo declara públicamente como hija de la patria y se le concedió un diploma que destacó por sus virtudes, compromiso para la independencia y con la siguiente divisa del patriotismo. Papel muy importante de Brígida. Otras mujeres, 3 mujeres claves también en este proceso independentista, las heroínas de Toledo, las hermanas María y Eugenia Toledo y la madre, Cleofé Ramos de Toledo, eran habitantes de Concepción, un pueblo cercano a Huancayo. Las 3 mujeres provenían de una familia de muy buena posición que defendió desde sus inicios la causa independentista. Apoyaron abiertamente las acciones en contra del avance realista sobre la Sierra Central. ¿Y cuáles van a ser esas acciones? Que va a marcar un hecho histórico y de que tenemos que hablar que orgullosamente de ellas son estos. Para la matriarca de la familia Toledo, a quien el general don José de San Martín otorgó la medalla de vencedoras, la lucha contra los españoles era por la tierra, pero también por el legado de las generaciones por venir. Por ello se debía evitar, incluso a costa de la propia vida, que los realistas cruzaran el puente que llevaban a su querido Concepción. Había un puente que unía Concepción y del otro lado venían los realistas. ¿Qué hacer? ¿Mirando? No. Tenían que actuar. Miedo sí, pero por la patria ese miedo quedó de lado y tuvieron que actuar sí o sí. De las palabras de Cleofé se deduce también que no había solo que preservar la integridad del pueblo, sino vengar a los que murieron en manos de los españoles. Y sus palabras fueron: hoy lucharemos por nuestra tierra, herencia de nuestros hijos, el lugar donde vivimos lo defenderemos, si es posible con nuestras vidas. No tengan miedo, Dios está con nosotros, vengaremos a nuestros hermanos que murieron y no permitiremos que los españoles crucen ese puente, cortaremos las amarras, lo cortaremos cuando estén cruzando. Y el protagonismo, se llenan de sangre, se llenan de energía, porque no es fácil en ese contexto tomar decisiones, pero quien los toma lo hace sabiendo por el amor a la patria. La exhibición de coraje y valentía de las Toledo y el pueblo de Concepción ocurrió entre marzo y abril de 1821. La fecha no está del todo corroborada, pero sí, la referencia está ahí. Miren, acá un hecho muy interesante. Después de varias cargas de fusilería de una orilla a la otra, y ante el avance de las fuerzas españolas, bajo el comando de Valdés, que iniciaban ya el cruce del río Mantaro, las Toledo, encabezando a los defensores de Concepción, lograron cortar las amarras del puente colgante. Este acto temerario fue ejecutado en medio del fuego enemigo y con una rapidez que hasta hoy se sorprende. Llegaron a cortar, disparaban de allá, pero ellas tenían que cumplir su objetivo, con toda la gente que estaba ahí. Los soldados realistas que temerariamente avanzaban por el puente se hundieron y algunos probablemente se ahogaron en los tumultuosos aguas del Mantaro. Con esta notable acción de la sociedad civil, las patriotas ganaron un precioso tiempo para huir y ponerse a un buen recaudo, mientras que Valdés tuvo que buscar un camino alternativo para cruzar el río. Ahí pongo un par de imágenes representando cuando los españoles están cruzando por el puente colgante y ellas están ahí, con hachas, sable, cortando el puente. Ya hay un monumento en Concepción por las acciones realizadas por estas mujeres patriotas, como muchas más que han dado su vida por el Perú. Ahora tenemos un punto interesante también: mujeres en los campos de batalla. Las Rabonas en las guerras entre la independencia y la formación del Perú republicano. Entre estas mujeres de diferente estatus social, posición económica, origen étnico y procedencia regional, estuvieron en primera línea las llamadas Rabonas, que fueron mujeres mayoritariamente indígenas, pero también mestizas, afrodescendientes y mujeres de sectores populares, que acompañaban a los soldados y seguían el movimiento de las tropas durante las campañas militares. Las tropas de Rabonas solían marchar a la retaguardia,
pero cuando el ejército iba a acampar se podían adelantar unas horas con el fin de ubicar el lugar adecuado para establecer el campamento y conseguir los alimentos que aseguraban la subsistencia de la tropa. Ellas llevaban en sus espaldas, en un enorme rebozo de bayeta anudado sobre el pecho, comida, ropa, utensilios de cocina, la fajina para prender el fuego, medicina para atender a su marido, o parientes masculinos movilizados para la guerra. Incluso llevaban a cuestas a sus pequeños hijos e hijas. Este es un detalle muy interesante a tener en cuenta. Los niños que nacían y se criaban en el transcurso de las campañas militares podían convertirse en tamborilleros o adoptar otras funciones necesarias. O sea, no solamente eran mujeres que acompañaban a los hombres en la guerra, hacían todas esas actividades, sobre todo otro punto importante, ¿no? Muchas de ellas quedaban embarazadas. Y en plena guerra, con pleno avance, tenían que ir con sus hijos a cuesta, por un compromiso, la patria. El valor muy importante de estas mujeres. Entonces las tareas que las mujeres realizan en el hogar se trasladaron al campamento militar y generalmente no recibían ninguna paga. Por eso hay ahí la importancia de estas mujeres llamadas rabonas. La participación activa. Inclusive muchas de ellas van a participar peleando también, dando su vida y protegiendo a su pareja en pleno campo de batalla. El accionar de ellas es clave también. Por eso ahí tenemos algunas imágenes de rabonas. Inclusive usted puede ver una imagen que está al costado, el hombre, la mujer, y atrás su hijito, caminando. O sea, iba la familia entera, que daban su vida y se sacrificaban por algo diferente. Entonces, en ese contexto, la participación de las mujeres, o de las patriotas, que yo los llamo, es clave, importante, para cambiar la historia del Perú. Y acabo, ¿no?, diciendo, ¿no?, viva el Perú, viva las mujeres patrióticas, que sigan haciendo historia, un papel importante que tienen en este trajinar del camino. Así que, gracias por la invitación, y adelante, como decía, a paso de vencedores, a todas las mujeres que tienen que cambiar historias. Desde las amas de casa, de los profesionales, de las grandes empresarias, de todo. Un gran legado nos ha dejado y sigue dejando. Gracias, profesora Jessica, una gran madre como usted. Gracias a usted, profesor Pablo, de verdad que me he quedado impresionada de la forma como usted lo ha ido narrando, ¿no? Como un cuento, de verdad que como un cuento. He podido recordar también lo que en primaria y secundaria nos han también enseñado a nosotros, y de verdad que esto nos da alegría, ¿no? Volver a recordar a estas mujeres patriotas que quisieron cambiar nuestra historia, ¿no? Y cómo ahora se ve la mujer totalmente fortalecida, ya se le da bastante importancia también a la mujer, ya tenemos mujeres hasta trabajando como ingeniera de minas, y que esto nunca se ha visto, ¿no? Nunca se ha dado tanta importancia a la mujer, siempre al varón, pero vemos que el rol de una mujer, ¿no?, de esta estancia como mujer viene desde mucho más atrás, ¿no? Y eso es lo que usted nos ha ido mostrando en esta historia, redactándonos a nosotros, recordando, y que también eso invite también a valorar a cada una de las mujeres de la Escuela de Educación Primaria, y no solamente de educación primaria, sino a todas las mujeres de nuestro Perú, y mucho más en este bicentenario de nuestro país, ¿no? De verdad que gracias, profesor Pablo, nuevamente me he quedado de verdad sin palabras al momento que usted nos ha ido recordando los personajes, cómo han podido luchar estas mujeres también por nuestro país, ¿no? Cómo han querido de alguna u otra manera hasta cambiar también a nuestro país, ¿no? Pero creo que poco a poco vamos tomando bastante importancia en nuestro país el valor a la mujer, ¿no? Muchísimas gracias, profesor.